Carpuela es una pequeña localidad agrícola localizada a 47 kilómetros al norte de Ibarra. Es una tierra cálida por su clima y por la amabilidad de su población, que mayoritariamente se compone de afroecuatorianos. Carpuela también fue el lugar que se escogió para construir un gran proyecto, el CEAR, o Centro de Entrenamiento de Alto Rendimiento. Es uno de los 5 complejos deportivos de este tipo que se inauguraron durante el gobierno de Rafael Correa con la finalidad de potenciar a los deportistas de élite del país. Lastimosamente, el proyecto, tal como fue concebido, no rindió los frutos esperados. En un reportaje realizado por Visión 360 el año pasado, las autoridades oficiales admitían que estos centros estaban sobredimensionados y mal planificados. En épocas de vacas gordas no hubo una adecuada planificación, no se concibió a futuro un mantenimiento para estos centros y hoy estamos cosechando el resultado de haber construido 5 centros sin una planificación y que tienen muchos problemas legales. En nuestra primera visita a mediados de 2019 pudimos ver 2 realidades. Ciertas áreas del CEAR de Carpuela se estaban usando a su máxima capacidad, mientras que otros lugares como la cancha de béisbol o la pista atlética prácticamente no se usaban. Algunas estructuras denotaban un evidente deterioro e incluso ciertas áreas estaban clausuradas por fallas estructurales. El reportaje emitido en este espacio 9 meses atrás develó además otra preocupante situación que fue puesta sobre el tapete por la propia secretaria del Deporte. Hay muchos otros errores dentro de los centros de alto rendimiento. Son construidos en terrenos que no son del Estado, en terrenos privados que hoy día acarrean una serie de problemas legales. Esta admisión por parte de la máxima autoridad del deporte fue la que motivó a Darwin Bolaños a retomar una lucha de 14 años que él la consideraba ya perdida. Junto a otros 3 socios, afirma ser el legítimo dueño de este terreno que le fue arrebatado sin ninguna posibilidad de defensa. No somos traficantes de tierras. Solamente tenemos esas 30 hectáreas que pertenecen a 4 familias y el Estado nos confiscó. La turbulenta historia de este predio de 30 hectáreas, enclavado entre áridas montañas, se remonta a 1996. En ese momento, el entonces dueño del terreno sufrió una invasión por parte de la Asociación Agrícola Jesús del Carmen. Ellos presentan ante otro juez de lo civil, ante el juez primero de lo civil, un escrito pidiendo que se les otorgue esas tierras a ellos. El juez rechazó la petición y falló a favor de su legítimo dueño. 7 años después, el terreno fue adquirido por Bolaños y sus socios. Pero la asociación amenazó nuevamente con invadir, argumentando que los terrenos eran de su propiedad. Los reclamos de la asociación no prosperaron en las cortes provinciales. Por su parte, Darwin y sus socios legalizaron sus escrituras y las inscribieron en el registro de la propiedad. Año tras año pagaron a tiempo los impuestos prediales. Pero 2 años después se enteraron, sin que nadie les haya notificado, que su propiedad había sido adjudicada. En el 2006 nos quedamos totalmente sorprendidos al ver que el Instituto Nacional de Desarrollo Agrario, INDA, ha procedido a realizar la adjudicación de nuestra propiedad. Carlos Adriano Erazo es abogado y uno de los copropietarios del terreno donde ahora se encuentra el CEAR de Carpuela. Desde su punto de vista jurídico, el uso del término adjudicación no corresponde, ya que lo que realmente sucedió fue una confiscación. Cual si fuesen tierras del Estado, porque el Estado lo único que puede adjudicar es las tierras propias. Y si es que pretendía hacerse un proceso para arrebatar la propiedad privada y adjudicarla a un tercero, tienen que por fuerza, siempre y siempre, proceder a la expropiación, que es el camino legal y expedito. Por ello, yo alego que es un tema de confiscación. Es confiscación, es una acción absolutamente ilegal, prohibida por la Constitución de la República del Ecuador. Los vicios en este proceso siguen. De acuerdo a la Ley Orgánica de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales, cuando el Estado adjudica tierras a una comunidad o a una persona natural, hay condiciones que deben ser respetadas. Una de ellas es que se debe mantener la propiedad de la tierra, trabajarla directamente y esperar hasta 15 años para poder fraccionarla. La Asociación Jesús del Carmen vendió las 30 hectáreas poco después de 1 año.
22 hectáreas fueron adquiridas por una persona natural y las 8 restantes por el municipio de Ibarra. Se hacen entregar tierras a favor de ellos y automáticamente, una vez que tienen su escritura, proceden a hacer el negocio de la vida, a vender estas tierras que el Estado supuestamente les entrega para trabajar. En todo caso, una vez que el municipio de Ibarra compró el terreno, lo cedió al entonces Ministerio de Deportes para que allí se construyera el centro de entrenamiento de alto rendimiento, una inversión que sobrepasa los 8 millones de dólares. ¿Por qué el municipio de Ibarra compró este predio? No hay una razón muy lógica. Los gobiernos autónomos descentralizados cuentan con suficientes terrenos propios o, a su vez, tienen la posibilidad de expropiar. Pero en este caso se usaron recursos públicos para adquirir un bien inmueble y es incomprensible que, siendo la institución a cargo de la información catastral de su territorio, no haya caído en cuenta del error. Desde ese entonces, los perjudicados han vivido un vía crucis. Pidieron un recurso de revisión al Ministerio de Agricultura que en un principio fue aceptado y se revirtió la adjudicación, pero el Ministerio del Deporte apeló a esta resolución y quedó sin efecto. Hace algunas semanas, los perjudicados se reunieron con Andrea Sotomayor, secretaria del Deporte, para exponerle el caso. Este es un tema que para nosotros está construido en un terreno legal, porque nosotros tenemos inclusive el certificado de gravamen y todo está en orden. Esto es un problema de buscarle la solución a los que dicen ser los justos dueños. Yo creo que tienen un caso, tienen documentación que los avala en cuanto a su punto de vista. Sin embargo, yo también tengo documentación que me avala y que dice que el terreno fue entregado a nosotros, por lo menos, en orden. Y al final tiene razón. El entonces Ministerio del Deporte recibió este predio en regla. Es el Ministerio de Agricultura el que tiene que resolver este problema heredado de administraciones anteriores. Juan Antonio López es subsecretario de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales y reconoce que estos problemas se arrastran desde hace años y que muchos municipios no han sido precisamente ordenados al momento de manejar la información catastral. No contaban con la información, o quizás por parte de los administrados, los usuarios, engañaron en su momento a la administración de ese entonces para cumplir los requisitos para ser adjudicatarios de tierras del Estado sin haber sido pues justos poseedores de la tierra. Pero el funcionario sabe que este es un problema que se desborda. Respecto al conflicto del CEAR de Carpuela, López asegura que el ministerio aceptó un recurso extraordinario de revisión para analizar el problema, pero no es muy optimista de que tenga una rápida solución. Jurídicamente hay que resolver en derecho y eso pues toma su tiempo. La vía jurídica toma tanto tiempo que quizás lo último que se logre es que se haga justicia. Por eso Darwin y los otros legítimos dueños quieren negociar con el Estado. Si es que hay que ceder, les cedemos, pero que nos den a cambio otras tierras en otra zona. Pero para el subsecretario esa salida no es posible, al menos desde su jurisdicción. Nosotros como Ministerio de Agricultura no somos la instancia para que se dé una negociación. Nosotros tenemos que actuar jurídicamente, revisando todos los documentos y todas las pruebas que estén en el expediente. Luchar contra el Estado es una de las circunstancias más engorrosas que un ciudadano común puede sufrir, y procesos como estos pueden tomar décadas. Si no se logra por esta vía, se puede intentar las instancias internacionales, que también llevan su tiempo. En el país existe un precedente. En 2012, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictaminó que el Estado ecuatoriano debía reparar a una familia con $28.2 millones por el proceso de expropiación de los terrenos del Parque Metropolitano en Quito. El fallo llegó 21 años después. Y en este punto, por una mala acción de una institución del Estado, otra institución también se vería perjudicada. Ellos entiendo que han presentado este recurso extraordinario de revisión, lo leo porque tengo aquí los papeles para hablarte exactamente con los términos ante el Ministerio de Agricultura, justamente para que revisen este tema, en su momento, pues como tú bien lo decías, el INDA fue el que entrega los terrenos a esta asociación de Jesús del Carmen. Realmente lo que pasaría a ser la Secretaría del Deporte en este momento sería un perjudicado más por este tipo de hechos, ¿no?
El caso de Darwin y sus socios es tan solo uno de los miles que ocurren en el país. Problemas heredados de administraciones anteriores que tampoco se resolverán en esta administración. Un Estado que comete injusticias y que apela a un enmarañado legal para no hacerse responsable de sus errores. Y al final queda la injusticia y la impunidad.